Buenas, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa en este San Roque al Día, en Canal San Roque Televisión, y en esta ocasión pues vamos a hablar, fíjense ustedes, de las escuelas de familia. Para hablar de ello tenemos aquí con nosotros en nuestra mesa a Silvia Camacho, que es técnica en prevención. ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias. A vosotras por invitarme. Y aquí a mi izquierda, para acompañarme, está Belén López. Bienvenida. Hola. Como les decía, este dríptico quizás los tengan ya ustedes en sus casas, están siendo dados a todos los niños y niñas sanroqueños desde este pasado lunes. Es la forma de darles información a todas las familias de que en breve van a comenzar las escuelas de familia, y la forma de inscribirse en ellas es a través de este dríptico, rellenándolo. Y bueno, ahora Silvia nos comentará un poquito más dónde lo tenemos que llevar y quiénes podemos participar de estas escuelas de familia. Por hacer un poquito de memoria, las escuelas de familia, si no me equivoco, comenzaron en el 2001. Son una iniciativa de la Delegación Municipal de Bienestar Social, que ya saben ustedes dirige la concejal Ana María Rojas, y se cuenta en esta ocasión con la colaboración de Coordinadora Alternativa. Tienen ustedes el plazo para poderse inscribir hasta el 20 de noviembre, ¿no es así, Silvia? Exacto. Bueno, pues cuéntanos un poquito estas escuelas de familia. Es cierto, desde el lunes se están dando los drípticos para poder participar en ellas. Sí, la difusión en los medios de comunicación empezaron el fin de semana en la página web del ayuntamiento, y ya el lunes los colegios empezaron a recibir, cada tutor recibió el número de inscripciones en función de los alumnos que tenían en su aula, para casi cada centro con sus tutores pues hagan un reparto de las inscripciones a cada uno de los chicos y chicas. No hay, o sea, hay para todos los colegios del municipio de primaria, infantil. Uh-huh. Por lo tanto, ellos se lo llevarán a sus padres, madres, tutores, ¿no es así? Sí, a toda persona. Bueno, padre, bueno, pues hay chicos que resulta, como luego supongo que hablaremos, están siendo más educados a veces por abuelos o por abuelas o por... Entonces, se entrega una por familia. Eso no significa que sea solamente para el padre y la madre. O sea, además de ello, cualquier persona que esté interesada en recibir información sobre pautas educativas o estrategias y recursos parentales, pues puede participar en la escuela de familia. No hace falta que sea el padre o la madre. Ahora es el momento de la inscripción. ¿Cómo hay que realizarla entonces? Hay varias opciones. La más sencilla es esa, a través de las inscripciones directamente a cada niño. Se rellena el centro, los datos del centro escolar, la edad de los hijos y la edad de los padres con un teléfono. Y ahí pues se le llama a cada padre informándole de la primera reunión informativa. Porque el niño devolverá esto al centro educativo, eso. Exactamente. Entonces, una forma rápida y directa, porque además los centros pues tenemos esa suerte que tienen mucha accesibilidad, pues se recoge, se entrega, y nosotros lo recogemos en los centros educativos. Por eso yo agradezco desde aquí públicamente a los centros educativos de San Roque la labor que hacen con nosotros, porque evidentemente sin ellos y su colaboración sería muy difícil llegar a la población. Entonces, los tutores se encargan de agrupar todas las inscripciones y entregárnoslas a nosotros cuando vamos a recogerlas. Esa es una forma. Otra forma es a través de de las páginas web y de los servicios informativos vuestros, donde la gente se entera y puede ir directamente a Asuntos Sociales a recoger la inscripción o apuntarse allí. Sería otra vía. Y con los paneles o cartelería que está puesta en todas las instituciones, en todos los organismos públicos y librerías del municipio, pues también la gente tiene un teléfono de información que simplemente llamando, el administrativo que recoge las llamadas apunta a las personas interesadas, y también es otra vía. O sea que hay diferentes vías para que le llegue a la gente que esté interesada. En una familia pueden ir entonces varios, puede ir padre, madre, abuelo. Puede ir cualquier persona que le interese, ¿no? O exactamente, que esté implicada en la educación de esos hijos menores. ¿Cómo lo habéis organizado por zonas? ¿Como otros años? ¿Cada zona va a tener su escuela de familia una vez por semana? ¿Cómo funciona? Bueno, en principio siempre decimos lo mismo. Esto surgirá después en función de la demanda, que cuando recojamos todas las inscripciones, pues si en cada barriada
Hay un centro multiuso que está puesto a nuestra disposición para ejecutar la escuela de familia. En principio, si todas las barriadas hubiese un grupo de unos 10 padres o madres o personas inscritas, pues se podría formar una escuela de familia. Lo que ocurre a veces es que, aunque la gente se apunta, bien por horarios, por días y tal, no todo el mundo puede asistir. Entonces, en función de la demanda se harán los grupos que se optimen. Por ejemplo, en San Roque, pues si hay 2 grupos, si hay uno, depende del número de personas, pues se hará en Guadiaro, en San Enrique, en Campamento, en Puente. ¿Qué puede ocurrir? Que, como ha ocurrido otros años, que en Puente hay solicitudes, pero no suficiente como para empezar un grupo, bien por horarios, porque no les viene bien a las personas, porque no es el momento en que a lo mejor ellos tenían pensado. Pues si hay 5 o 6 se pueden unir a otra escuela, en este caso a Puente se puede unir a la de Campamento, se hace un grupo en Campamento. Así con el resto de barriadas, de forma que todas las barriadas tengan opción a ir a una escuela de familia lo más cercana posible si no hubiese en su propia barriada. ¿Y por edades? Sí, por edades ¿También? sí. Yo he dicho antes que las inscripciones se entregan a primaria e infantil, porque con secundaria estamos utilizando otra estrategia, que es hacer seminarios o hacer escuelas específicas, pero eso ya va con una carta específica a los tutores de secundaria. Eso aún está, es una segunda fase. Primero vamos a empezar con primaria e infantil y luego secundaria. En infantil, pues lo mismo, si hay un grupo de 10 padres con niños en infantil, será un grupo solo de infantil y luego un grupo de primaria, igual que adolescente. Nunca mezclamos grupo de padres con hijos en edad adolescente con padres con hijos de edad infantil, porque los temas y lo que le interesa a cada familia, dependiendo de la edad de los hijos, es muy diferente. Igual que un padre, si tiene un hijo adolescente y un hijo en infantil, puede asistir a los diferentes grupos que hay. ¿Quién acude más? ¿Padres, madres, abuelos? ¿Qué mayoría? Por la experiencia que tenéis durante todo La mayoría, fundamentalmente, madres. Madres. Sí que es cierto que hará como un par de años cuando, desgraciadamente, aumentó las tasas de paro y hubo mucho padre, varón, que quedó en paro, pues se vio porque empezaron a asistir a las escuelas de familia. Y ahí sí que hubo un repunte, que normalmente las escuelas de familia eran solo de mujeres, y hace 2 años pues ya tenemos 2 o 3 padres en cada escuela de familia. Mira, la crisis hay más que No por bien hay no mal que por bien no venga. Hombre, siempre se da, la gente pregunta, y así también lo digo aquí para que quede claro. Se pueden hacer grupos de tarde, lo único que tiene que haber un mínimo de personas interesadas para crear un grupo, porque si hacemos un grupo con 2 personas, eso no es una escuela de familia. Luego más adelante veremos qué tiene como característica una escuela de familia y por qué enriquece una escuela de familia. Cuando se hace con 2 personas, eso podemos hacer una terapia de grupo o un grupo de apoyo o una tutoría de un profesional con unos padres, pero no es una escuela de familia. Entonces, por la tarde no hay inconveniente siempre y cuando haya un grupo que se pueda formar. Y me da igual que, por ejemplo, el grupo sea de diferente población y lo unemos en uno. De hecho, como se le llama a todo el mundo que presenta la solicitud, se le llama por teléfono. Personalmente le llamo yo y siempre digo, si está interesado por la tarde, yo lo apunto aquí. Cuando haya un grupo de 10, 12 personas interesadas por la tarde, lo hacemos. Que las facilidades son las máximas que podamos. En el inicio he nombrado yo que en esta ocasión tenéis como colaboración la coordinadora alternativa. En otros años habéis tenido también a CEPSA. Hemos tenido durante, pues son bastantes años ya, casi 13 años creo que son, esta es la 14 edición. Hemos tenido colaboradores que han ido yendo y viniendo. Desgraciadamente la coordinadora Abril había estado desde los inicios con nosotros, pero bueno, se suprimió esa coordinadora hace un par de años y entonces, ya no está. CESA ha colaborado también en años anteriores, en ediciones pasadas, pues ha colaborado cediendo espacio, tiempo a nivel económico, con lo cual esperamos eso, que cada año vayamos no restando, sino sumando nuevas empresas, y el apoyo, yo creo, en una intervención temprana en estas edades de cualquier parte de la sociedad, bienvenida será. Estupendo. Si os parece, entramos de lleno en lo que son los objetivos del programa, porque cada año tenéis unos objetivos o una temática. Más bien una temática. Una temática.
su mundo. Conoce su mundo es el lema que habéis elegido. ¿Qué engloba este título? Conoce su mundo tiene mucho que ver o está relacionado con, no sé si, yo creo que se ha escuchado ya, Punset, el profesional este que sale en los medios de comunicación, habla mucho sobre la inteligencia emocional, sobre el mundo de las emociones, cómo educar en las emociones. Hasta ahora la educación muy académica, muy comportamental, pero el tema emocional como que estaba en un segundo plano. Entonces, hasta ahora, como decía antes Belén, los objetivos normalmente son los mismos, los objetivos generales, que es facilitar a los padres, bueno, pues herramientas para enfrentarse al día a día. Padres y familias totalmente normalizadas, que cuando hablamos de escuela de familia no estamos hablando de vamos a enseñar a una familia que tiene problemas, no. Esto es una escuela de familia englobada dentro de un programa de prevención, que es el Ciudad ante la Droga, con lo cual lo que se trata es precisamente de prevenir desajustes en la familia por una falta de información o porque pensemos que, pues yo que sé, hace 50 años y también ahora, hay gente que piensa que educando a palo pues es una forma de educar. Bueno, pues en esa época supongo que nadie lo cuestionaría. Desde ahí a ahora pues se conocen otras cosas, igual que en la medicina se avanzan en conocimiento, en el tema de la educación también se avanza en conocimiento. Solo que hay un hándicap, que cuando uno se pone enfermo no le dice al médico, no, usted ha estudiado medicina, pero yo sé que lo bueno es esto. Nadie se le ocurre. En el tema de la educación y en el tema familiar, que es como un ámbito privado, pues todo el mundo opina, y está bien que opine, pero para eso se hacen estudios, se crean nuevas teorías, se validan empíricamente qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. A través de la clínica se ve que cuando las familias funcionan con esta dinámica surgen estos problemas o no surgen estos problemas, son familias protectoras. Pues todo ese conocimiento, que es una evidencia, es lo que se intenta enseñar en la escuela de familia. No es, ese sería el objetivo principal, es qué es lo que está funcionando, qué datos nos da la ciencia y nosotros los utilizamos con el día a día. Entonces, ese es el objetivo general. De hecho, como cada vez, cuando yo empecé en el 2001 con Escuela de Familia, el tema emocional no era algo tan candente, pues se utilizaba, por ejemplo, normas y premios, que se utiliza siempre con otro punto de vista, mucho más conductual, mucho más castigo, mucho más... Ahora pues hay una tendencia a utilizar el refuerzo, el tema emocional, el utilizar no solamente pautas muy rígidas, sino vamos a conocer el mundo del niño. Por eso es conoce su mundo. Vamos a educar con cosas muy fijas, pero también vamos a ver qué piensa el niño. Vamos a intentar que ese mundo interior del niño, de emociones, de sentimientos, cómo lo percibimos los adultos. Porque a los adultos se nos olvida que fuimos niños. De la escuela de familia, uno de esos objetivos que tenemos siempre transversales es vamos a volver a ser niños, además de padre y madre, que yo creo que cuando uno se convierte en padre y madre como que deja de ser otra cosa. Esto vamos a protegerlo, bueno, hay un mundo de sentimientos de los niños, vamos a intentar explorarlo, descubrírselo a nuestros hijos y bueno, esa es un poco la filosofía de este año, conocer su mundo para darle la respuesta que a lo mejor se nos escapa. ¿Lemas de años anteriores? ¿Cuáles han sido? ¿Y en qué os basáis para elegir el lema? ¿En cuestiones, en estudios sociales que veáis que es lo que más se necesita? Sí, por ejemplo, todo lo que estamos repitiendo, todos los temas suelen repetirse, el enfoque que se le da es diferente. También es diferente de la persona que lleve la escuela de familia y del grupo de la escuela de familia. Por ejemplo, yo puedo empezar este año con el mundo emocional y empezar a hablar sobre la sensibilidad del educador para recibir señales del niño que se nos pueden escapar y dar una respuesta. Pero resulta que a lo mejor en ese grupo de madres en concreto, de una barriada en concreto, hay un tema importante para ellos, como puede ser que en las clases de ese centro pues se está hablando de la tecnología, hay muchos niños, hay una preocupación por esas madres sobre el tema de las nuevas tecnologías, el tema del acoso ciber en los medios de comunicación, en internet, en Facebook, y es un tema que preocupa a esa escuela en concreto, sea Puente, sea Campamento, sea Guadiaro. Pues se coge ese tema y se desarrolla en la escuela de familia. O sea, la escuela de familia tiene como un esquema, como un esqueleto donde
normas, pautas, el apego, el autocontrol y todo eso se tienen siempre presente porque consideramos que son las bases de cualquier educación positiva, pero si luego surge un tema concreto que les preocupa, que les interesa, de hecho en la primera sesión se les dice, mirad, las 3 o 4 sesiones están muy fijas, va sobre esto porque consideramos que es fundamental la teoría del apego este año y la teoría de la autorregulación, pero conforme se van desarrollando esas teorías surgen temas concretos o situaciones concretas. A partir de ahí se abre un abanico de situaciones y experiencias que se hacen para esa escuela de familia en el momento. O sea que es una experiencia, un programa muy interactivo, ¿no? Tenemos estos temas fijos, pero también devuélveme lo que te inquieta, lo que te preocupa y lo exponemos también, ¿no? Sí, la escuela de familia tiene un carácter totalmente dinámico, es decir, va surgiendo temas conforme se va desarrollando en la escuela de familia y luego es muy flexible y por supuesto es participativo. No se trata de que la experta una charla. Exactamente, no es un concepto académico de aquí viene la psicóloga, la educadora, la persona técnica a dar, no, porque para eso están los libros, para eso están los programas y entonces tú te lees un libro y ya está. La escuela de familia es para, muy bien, a mí me dicen cómo yo tengo que dormir al niño, pero a mí no me funciona, o yo tengo estos problemas, o resulta que lo he intentado y es que me peleo con mi marido porque no estamos de acuerdo. Eso es lo que se trabaja, el día a día, las dificultades, los obstáculos, porque claro, que alguien venga y te diga, no, esto está bien, esto está mal, eso es mentira. Lo que está bien y lo que está mal en papel, luego en la vida real no es así, con lo cual se intenta buscar la mejor solución para ese momento y para esas personas. ¿Cuáles son los temas que más surgen después de 13 o 14 años de experiencia en escuelas de familia? ¿Qué es lo que más preocupa o ha evolucionado? ¿Han evolucionado las preocupaciones? Sí, evoluciona, pero depende de las edades. Por ejemplo, las edades más infantiles, 3, 4 y 5 años, preocupa el tema de la rabieta, la comida, el sueño, temas muy, pues la fase en la que se está del ciclo vital, que es la etapa de la crianza y de los hábitos básicos, ¿no? Alimentación, sueño y comportamiento un poco en la calle, pues cuando voy a comprar el niño quiere algo y le digo que no. Siempre en psicología se dice que la edad de 2, 3 años es la adolescencia de los niños pequeños. De hecho, a los 2 o 3 años hay una fase de negación, de sé que tengo poder y puedo conseguir cosas y me rebelo y tal, y eso es algo normal. Eso es una cosa importante de la escuela de familia. Lo que un padre puede decir, ay, yo es que de verdad no puedo porque es que mi niño con 2 años es que aprendió el no, es que eso es lo esperable. Y yo les digo, enhorabuena, tu hijo va por el lado que tiene que ir. Si un niño de 2 años es bueno, buenísimo, se conforma con todo, aunque eso está muy bien para los adultos, es muy cómodo para nosotros, lo natural, lo biológico, lo que es lo otro, con lo cual ya simplemente que los padres se den cuenta que esas inquietudes que tienen, que eso lo comparte con el resto, pues hombre, eso ya tranquiliza, porque hombre, tan mal no lo debo estar haciendo, debe ser una cosa del proceso evolutivo de mi hijo, de maduración. Eso en la etapa infantil, temas muy de alimentación, sueño y primeras normas en casa. A partir de los 6, 7 años, la educación primaria, que ya el niño tiene un mundo social, pues por ejemplo, se meten con él, qué pasa si mi hijo no tiene amigos, si en el colegio le dan de lado, temas del fracaso escolar, el tema de la desobediencia. Suele pasar también cuando se tienen 5 o 6 años que suele nacer un hermano pequeño en la familia, el tema de los celos entre hermanos, entonces esos temas son importantes. El tema de recoger, de ordenar, pues esa es la etapa primaria. Y luego conforme nos vamos acercando a la adolescencia, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Pues cuánta libertad, cuánta sí, cuánto no, cuánta independencia, cuánta responsabilidad, cuánto... Y ya son temas más específicos, incluso en alguna escuela de adolescentes pues se ha trabajado el tema de la sexualidad muy específicamente, el tema de las drogas, el tema de pues las salidas por la noche, las bebidas, van cambiando. Y entonces veis como hay temas muy diferentes, pero por ejemplo este año, por adelantar un poco, las 2 teorías sobre las que se va a basar cualquier tema de esto específico va a ser la importancia del apego, el vínculo afectivo y la importancia de la autorregulación emocional, la gestión de emociones, sentimientos, todo eso. La frase de mi hijo es mío y lo educo como quiero,
Eso es lo que hablábamos un poco al Ahí principio. va, ¿no? Eso sería una de las cosas que a algunas familias les hace pensar que no necesitan ir a que le digan cómo educar a su hijo, por ejemplo, eso, y qué otros obstáculos encontráis para eso, para llegar a familias a darle Precisamente ese es nuestro gran caballo de batalla que no conseguimos, porque evidentemente las personas que son flexibles, que están abiertas a aprender, que son a lo mejor las que incluso mejor resuelven ciertas situaciones y además van a escuela de familia, tienen horarios, están dispuestos, cambian cosas para asistir, entran bien en ciertos temas que a lo mejor les resultan extraños, pero bueno, lo aceptan. Como tú dices, luego hay familias que realmente tienen unos sistemas muy rígidos o unos valores poco flexibles que tienen que ir negociando, y esa familia es muy difícil llegar a ellas. Por eso yo desde aquí digo que a nadie, además yo soy en eso muy tajante, en la escuela de familia a nadie se le va a juzgar su comportamiento. Si yo lo hago o si esta madre lo hace así es porque cree que es la mejor manera. No dudo que la persona lo haga con ninguna mala intención, sino porque cree que es la mejor manera. Tendremos los profesionales que enseñarle que existen otros modos, simplemente que pruebe, porque yo siempre digo, nos quejamos de que es que por más que hago esto, sigue y sigue. Digo, pues entonces habrá que intentar hacer otra cosa, aunque sea muy descabellada. Pero si lo tuyo funcionase, no tendrías problema. Ahí contamos con la ayuda de algunos profesores que le dice a la familia, mira, yo sé que tú no quieres una escuela de familia, sé que la forma en que tú educas no te la tiene que nadie tal, pero estamos encontrando que sigue habiendo este problema con este chico en clase. ¿No? Prueba. Exactamente. Prueba a ver. Porque si no es verdad que es que no hay avance y tenemos aquí una serie de criterios, pues el niño con faltas en clase, que se pega con los amigos, niños que están tristes, niños que... Tenemos este recurso, vamos a aprovecharlo, pruébalo. Entonces por ahí sí que... O sea, que contáis con la colaboración siempre, perdona, de los profesores, no solo para repartir escuelas de familias, sino que detectan también determinadas cosas y que la transmiten y que se ponen en contacto, que es un trabajo conjunto, porque un profesor, ¿no? un tutor es más cercano a la familia que a mí, que no me conocen, por ejemplo, o incluso compañeras del propio departamento, viene personas a comentarle un caso, una preocupación, alguna trabajadora social, alguna educadora, y la educadora dice, mira, pues vendría muy bien asistir a esta escuela de familia. Y también otra vía de acceso es las propias compañeras del Departamento de Asuntos Sociales o del Departamento de Educación. Poco trabajo de todo. Y que digo que no es un fracaso, no es decir, he fracasado como padre o como madre si voy a una escuela de familia a que me... Eso es, ¿no? Al contrario, yo llevo desde el 2001 en escuela de familia y yo posiblemente sea de las personas que más aprenda todas las veces que voy. Cada año aprendo cosas nuevas. Si de hecho las escuelas de familia yo creo que funcionan es porque da igual que repitas, que hagas, porque yo no soy la misma ahora que hace un año ni hace 2. Con lo cual, lo que me venía bien a lo mejor hace 2 años, ahora, en el momento vital en el que estoy, pues me sirve o no me sirve. Entonces, el reciclarse, el aprender, todo el mundo sabe que en la profesión todo el mundo tiene que reciclarse. Lo que no entiendo es por qué como padre y madre no usamos esa misma filosofía, si es la profesión más difícil que hay. ¿Os encontráis con mucha culpabilidad por parte de los padres? Cada vez menos, sobre todo, yo sí noto diferencia. Las escuelas que llevan años de trayectoria, se les nota a esas, sobre todo madres, a esas madres que cuando dicen, pues ¿sabes lo que te digo? Lo que aprendí el año pasado el otro, que yo también tengo mi tiempo y que yo también tengo, y que si le he dicho que no, verás, es que con mucha más seguridad a la hora de tener que aplicar, de sancionar y de tener tiempo para ella. Las escuelas que se inician, que son... Están más pero entienden el pensar también en ellas como pues eso, culpa por no dedicarle todo el tiempo a mi hijo, soy egoísta, si yo lo puedo hacer, ¿por qué lo voy a tener que obligar a él? Cuando realmente es que le estás enseñando a ser una persona autónoma. Muchas veces cambia la percepción, tampoco es que cambien demasiadas cosas, porque no son familias que lo estén haciendo mal ni mucho menos, pero cambia la percepción de lo que ve. ¿No? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a la publicidad, ya ven ustedes que nos faltan preguntas y tiempo, así que volvemos tan solo en unos minutos.
Siguen ustedes en Canal San Roque Televisión, estamos en San Roque al Día y en esta ocasión estamos hablando de las escuelas de familia. Habrán quizás recibido ya de mano de sus niños este folio para que ustedes los rellenen y puedan empezar desde ya a inscribirse. Tienen hasta el 20 de este mes de noviembre para poder hacer esa inscripción. Me gustaría de nuevo, Silvia, comentar, por lo tanto, que quien se acerque a esta escuela de familia no tiene que ser una familia con problemas, es prevención, es decir, es simplemente tú tienes tu niño y quieres pues hablar de lo que te sucede, tus inquietudes, poner, o como si quieres ir simplemente a escuchar para saber qué sucede. De hecho, en los últimos años sí que se ha apuntado incluso profesional del área de la educación, maestros, bien con hijos o sin hijos, maestros, educadores, un poco por lo que decíamos antes, porque en esto de la educación todo el mundo tiene derecho a opinar, pero hay que opinar con una base también un poco científica, qué funciona y qué no funciona. Y como de eso hay estudios, muchos americanos, muchos españoles y de todo tipo, pues vamos a aprovechar lo que se conoce para... Es como cuando, pues lo que decíamos antes, se tenía muy consciente que educar con tortas era bueno y que todo el mundo lo veía bien, y eso ha ido cambiando, pues con respecto a eso muchas otras cosas. Silvia, también me gustaría dejar claro que lo que se habla en la escuela de familia se queda. Es decir, si yo cuento allí algo mío personal, no va a salir de allí. De hecho, en todos estos años solo me ha pasado en un grupo, en una de las barriadas, que se comentó algo y luego yo me enteré que se había comentado algo fuera en la puerta del colegio, no era tampoco algo importante, ni la persona le dio, pero directamente anulé ese grupo y no hubo escuela hasta un año vacío y hasta el año siguiente que un poco se depurara todo y tal. ¿Cómo lo explicaste? Porque esa es la primera norma. Cuando el primer día yo digo sesión 0, es una sesión para quién estamos, qué tema nos interesa, cuál es el horario, cómo lo hacemos y tal, y se explican las normas. Y además se dice, la persona que considere que no puede entender que lo que se hable aquí es de este grupo y no de tal, pido por favor que no asista, porque lo que ocurre es que cuando tú empiezas un grupo, yo por ejemplo, yo y las compañeras también tienen esa metodología cuando la han llevado, es que las primeras 2 o 3 sesiones son un poco de contacto, donde no se tocan temas muy profundos, ni se habla, pues la gente un poco escucha, participa de dinámicas así de presentación y tal. A partir de la tercera sesión, para que este grupo esté cohesionado, ya se ha explicado muy bien que no puede salir, porque una cosa es lo que se dice en ese contexto y tiene sentido, si se dice fuera, se dice de otra manera, se distorsiona y entonces, y para que la gente esté cómoda, yo voy a un grupo a estar cómoda. Además, los grupos nunca se obliga a la gente a participar, es decir, se hace una dinámica, un dibujo, porque ya vemos que la dinámica de las escuelas familiares son participativa, movilizadora, nos reímos, pintamos, pues un poco también para que no sea una charla. Se hacen cuentos, entonces las personas que las primeras sesiones no quieran participar, pues no pasa nada. Como si no quieres nunca participar y simplemente estás escuchando y en tu casa estás poniendo... Ahí la participación es voluntaria, eso sí. La persona que participe, el otro no puede luego comentar nada fuera. Esa es una norma básica, la confidencialidad. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso yo sé que hay gente que no le gusta demasiado esta norma que tenemos, pero a partir de la tercera sesión no se admite más gente al grupo. Primero por cuestión de contenido, es decir, si yo ya he empezado un contenido en la tercera sesión y en la quinta, lo que estoy explicando de la quinta, lo que estamos hablando de la quinta, tiene que ver con algo que se habló en la tercera o alguna tarea para casa con los hijos que se manda, alguna prueba que hemos dicho, vamos a probar a hacer tal, luego la estamos revisando y esa persona no estuvo, pues entonces hay como... Primero por eso, por el contenido y por la puesta en sí de la escuela de familia. Y luego porque el que esté entrando gente nueva constantemente crea una sensación de inseguridad en el grupo. No sabes si esta persona entra nueva, escucha y se ve, ya no viene más, se rompe la cohesión. Entonces, a partir de la tercera sesión no entra nadie más en el grupo.
Lo has adelantado un poco ahora, pero en las sesiones que no solo se trata de una charla, sino que también se hacen ejercicios y más cosas, ¿no? Como acabas de contar. Yo no sé cómo es el dicho, pero siempre dice, me lo explicas y lo entiendo, no sé, me lo explicas y lo entiendo, me involucras y lo llevo a cabo. Entonces, cuando las personas están involucradas en el material, el material es abierto, lo que dice una persona es correcto, lo que dice la otra es correcto, lo que dice la otra no se juzga, se intenta llegar a un punto común mediante, bueno, pues las pautas que los expertos más o menos, pues ahí evidentemente está todo sin juzgar, sin nada, abierto y flexible. He leído yo que el programa sigue la metodología experiencial, ¿qué es? Eso es lo que estábamos un poco hablando, que a mí ahora cuando me ha preguntado Belén se me ha ido, digo, estaba yo hablando de que estaba hablando, que es eso, la experiencia, o sea, por ahí me decías antes, ¿qué temas son los que trata? Son temas básicos, pero nos vamos a basar sobre todo en la experiencia del día a día de esa familia. Experiencial significa que la teoría dice que es muy importante crear vínculos afectivos con el hijo y para eso hay que escucharles, tal, sentarse con ellos, si son pequeños mirarle a los ojos y ponerse a su altura, esa es la teoría, pero la experiencia es que yo llego a la casa a las 10 de la noche, yo llego, vale, mediante la experiencia vuestra vamos a ver qué podemos hacer con lo que sabemos. ¿De qué manera? Entonces, para eso lo que antes se me fue un poco es mediante dibujo, por ejemplo. ¿Qué entiendes tú? ¿Cuáles son los valores de tu familia? Ah, pues no lo sé. Vamos a hacer una cosa. ¿Veis aquí la revista? Vamos a recortar cosas donde vosotros reflejéis como familia y hacen un collage. Como tienen el collage, dice, esta es mi familia. Es una técnica participativa. O, por ejemplo, el tema de la autoestima es muy importante. Venga, vamos a hacer un anuncio donde cada uno de vosotras os vais a vender. No, yo, ¿y qué voy a decir de mí? Bueno, es que si tú no eres capaz de averiguar cosas buenas de ti, ¿cómo se las hacemos ver al niño? Si tú, como madre o como padre, el tema de la autoestima, pues por ejemplo, no la explotas o no la desarrollas. Entonces, son técnicas participativas, experienciales, basadas en su propia experiencia, porque es una forma de involucrar, lo que decía antes, de involucrarles en el aprendizaje. No es, yo soy una mera receptora de información pasiva y tal, y ya está, sino que yo participo y expongo. Más son las más divertidas. Recuerdo, por ejemplo, una de las técnicas que yo tenía mucha, no sé, reacia a hacerla y era, pues, como siempre hemos jugado de la silla, ¿no? A montarnos toda una silla. Pues hay una nueva versión que es nadie se puede quedar fuera, porque lo que se trata aquí es de incluir y no de excluir. Entonces todos se tienen que averiguar para entrar dentro de una silla al final. Eso crea unión de grupo, crea acción, crea risa. Y de ahí, pues, ¿qué significa esto? ¿Es lo mismo quedarse fuera que estar dentro? ¿Cómo se sienten los niños cuando se utiliza el castigo en forma positiva o el castigo en forma negativa? ¿Cómo podemos dar? Y a través de esos juegos, pues se reflexiona, se sacan aprendizajes. O sea, la historia que es un círculo de sillas que en vez de ir quitando una... Se quita la silla, pero nadie se elimina. Vale. Con lo cual es la versión típica, pero en forma... mogollónica. Claro, en forma positiva. Es decir, aquí lo que se trata no es de excluir, expulsar, sino de incluir. Y yo tengo que aprender a que en esta vida me las tengo que averiguar, pero aquí todo el mundo cabe. Antes era, equivocado, eliminado. Por no ¿qué se potencia ahí? Pues el más torpe, el más lento, el más no sé qué, se ha quedado fuera. De esta manera, para que el grupo gane, todos tienen que colaborar en ayudar a caber todo. A caber todo, con lo cual ahí que fomenta pues hábitos de cooperación, de tolerancia, entonces es lo mismo que toda la vida se enseña, pero con otra visión. Siempre se dice que reforzar mucho mejor que castigar. Desde pequeño no, pero con el no se aprende. Aprendo a no subirme en una silla, aprendo a no contestar, pero no me dicen qué es lo que tengo que hacer. Entonces, para el aprendizaje en las escuelas de familia se intenta, bueno, pues justificar que debe ser en positivo, más enseñar, reforzar las potencialidades, las cosas buenas que tienen, que señalar lo negativo. Y eso hay mucha experiencia hoy día con vídeos que también se ponen. Pues hay un corto que usamos que
estrella del cielo y la tierra, que es un poco eso, ¿no? Como un niño, bueno, pues con unas limitaciones, unas capacidades capaz de superarse, centrándonos siempre en la parte potencial positiva. Muchos padres... Silvia, además tenéis un gran hándicap porque esta escuela de familia se trabaja con los padres, pero vosotros también trabajáis con los adolescentes y con los niños en sí. Al trabajar con los adolescentes, siendo por ejemplo, te ponemos a ti como ejemplo de técnico, tú estás en el centro y recibiendo tanto esa información de adolescentes, sus inquietudes, esa vinculación con los padres, los problemas que pueden llegar a tener o no, y después también tienes y recibes la información en las escuelas de familia de los padres, de que cómo se unen a sus hijos y qué problemas tienen, y ya estás tú en medio. Esa es la mejor. Fíjate, en medio toda la información, se dicen ¿no? que estar en medio siempre es lo peor. En este caso yo creo que único y exclusivo es donde mejor se está. Porque eres capaz de entender los dos puntos de vista sin decir uno es mejor o otro es peor. Son la misma realidad con dos puntos de vista diferentes. Y ahora es como si la función mía fuese, si tú hablas chino y tú hablas árabe, pues yo os voy a enseñar un idioma común a los dos, para que os podáis entender que no es ni el tuyo ni el tuyo. Con lo cual es una posición privilegiada, no es hándicap, todo lo contrario, una posición privilegiada porque... precisamente lo que hablábamos y se basa este año, conoce su mundo, es vale, para poder ejecutar mis funciones como padre, me pongo en la posición de mi padre, pero muchas veces tengo que entender qué es lo que pasa por la cabeza del adolescente, y el adolescente lo mismo. Cuando yo trabajo con adolescentes, porque los padres me dicen, bueno, sí, muy bien, tú haces que nosotros intentamos a los adolescentes, y digo, pero no te preocupes, que a los adolescentes, cuando estoy con ellos, también le hago ver el mundo, la responsabilidad o las decisiones que a veces los padres tienen que tomar. Entonces es una posición privilegiada porque enriquece tanto en una parte como otra. Yo en medio, pues lo que intento es mediar, nunca oponer ni contraponer, sino justamente mediar las dos posiciones. Claro, te vale a ti como técnico y vale también en el día a día cuando tú estás, por ejemplo, en estas escuelas de familia, escuchas a los padres y eres capaz de decir, pues mira, los niños me han contado esto, sí, o yo no he llegado a vivir esto. De hecho, hay una dinámica que se hace en la escuela de padres adolescentes, que es un grupo hace de padres y otro grupo hace de hijos. Y entonces es muy curioso porque cuando se ponen en el papel de hijo lo hacen estupendamente y llegan a convencer a los otros padres de que la razón la tienen ellos como adolescentes. Luego cuando vuelven a su papel de padre dicen, pues yo, es verdad, mi hijo tenía razón, porque cuando lo he tenido que defender la idea, es lo que hace mi hijo. Entonces, a veces ponerse en el lugar del otro es básico para casi todas las cosas. Se me ocurre, ¿qué opinión te merecen los programas estos de Super Nanny, de adolescentes que es terrible, hermano mayor, que es una forma de explotar... Sobre todo el problema de estos programas es que como son programas universales, es decir, se emiten en directo a todo tipo de personas, dependiendo cómo lo vea, quién lo vea y bajo qué criterio o qué visión crítica tenga de lo que está viendo, puede ser hasta contraproducente, porque yo he llegado a tener en consulta con adolescentes, algún chaval que ha dicho, sí, pues ya ves tú, yo como el hermano mayor le meto dos patas a las puertas, verás cómo mis padres me entienden. Entonces, depende de quién vea el programa, lo coge de una manera, lo coge de otra. Pues si yo entiendo que así mis padres me van a hacer caso, ya a lo mejor eso me lo han dicho adolescentes. Entonces, esos programas están bien porque lo que están enseñando es que hay otra forma de educar y que hay situaciones que pueden ser en la infancia, luego un riesgo para la adolescencia, como en el hermano mayor, pero ahí se ve algo muy resumido porque la gente ni cambia tan rápido, eso puede crear falsas expectativas. Fíjate, en 3 sesiones que fue la Super Nanny cambió, eso no es así, ahí hay un programa detrás, muchas veces se trabaja todo lo conductual y los registros y tal, pero las emociones de esos padres, si ese padre, por ejemplo, es como si tú a un padre le dices, tienes que dejar a tu hijo sin comer, como puede decir la Super Nanny en un programa, tantos días. Pues sí, eso es cierto, es verdad que luego al final el niño come, pero a lo mejor tienes que previo a eso, convencer a esa madre, que a lo mejor, imagínate, esa madre cuando pequeña pasó hambre y vivió una época de miseria en la que lo pasaba fatal porque no comía, ¿cómo tú a esa persona le justifica? Pues directamente esa técnica va a fallar, aunque ahí en Super Nanny salga muy bien. Si yo cuento con una persona con esa experiencia, por eso lo del método experiencial,
por más que le razone y le razone, no estoy yendo por el no. camino que tengo que ir. Primero tengo que ver que hay una historia detrás que a esa persona le va a impedir mucho ejecutar esa técnica. Sobre todo verlo, si se quiere, verlo con tu hijo, ¿no? Y comentarlo siempre acompañado. Siempre acompañado, depende de la edad del hijo, porque cuando los hijos dicen, ven mamá, pues yo no soy tan malo porque mira ese cómo se tira en el suelo y tal. Entonces, yo los programas eso bien, pero son como no están cortados a medida, que es lo que se pretende en las escuelas familiares. Pero bueno, como tema de que registro, sobre todo el de Super Nanny, lo veo más adecuado que el otro, donde se exhiben conductas muy... y las técnicas de terapia son un poco, no sé, demasiado implosivas a veces, pero bueno. Hemos hablado antes también de que vais evolucionando en cuanto a los temas, ¿no? Sobre todo los padres lo ponen, las nuevas tecnologías, los móviles y tal. Me supongo que también habéis ido evolucionando con las personas que os van. Es decir, las familias, tenemos hoy en día muchísimos tipos de familias. También se habrán ido adaptando en las escuelas de familias, habréis ido, ¿no?, encontrando, pues, no sé, esos tipos de familias que tenemos, ¿no? Madres solteras o personas con niños adoptados o parejas homosexuales. Y eso conlleva también a una diferencia educacional. Es decir, que la madre se haya incorporado a lo laboral conlleva quizá un sentimiento de culpabilidad o demasiado premio, o ¿no? Eso es importante porque es lo que decíamos, la actitud de los padres con respecto a la educación ha ido evolucionando y, por ejemplo, yo siempre digo que a los padres de ahora, sobre todo los que tienen ahora una edad con hijos adolescentes, les ha tocado una maternidad, paternidad muy... Aunque digan, sí, hombre, la paternidad sí que era difícil, que no teníamos los medios ni las comodidades que tenéis ahora, que tenéis de todo, puedan decir nuestras abuelas y eso. El problema, lo que tú dices, es que antiguamente una madre o un padre no se cuestionaba cosas que ahora se cuestiona. Por ejemplo, pues si una madre de antes tenía muy claro que ella vivía para sus hijos y era buena esposa y buena madre y tenía que hacer esto y esto y esto, ahora además de eso, buena profesional, tienes que ser buena esposa, buena con tus hijos y además está guapa y está tal y hay gimnasio y tiempo para ti. Todo eso te crea un caos mental que o empiezas a priorizar y a descartar y tal, o te vuelves loca. Entonces, sí que a nivel cognitivo hay mucha más que te puedes en un momento desorientar, porque además en España, yo siempre lo digo, nosotros pasamos de un montón de años en una dictadura a de repente se acaba la dictadura y nos ponemos acelerados a un ritmo muy europeo, pero claro, ahí ha pasado una generación de o sea, de un estilo educativo a otro totalmente diferente. Lo que hay por en medio es una generación, con lo cual, pues por ejemplo, como, no sé, a lo mejor mi madre me educó a mí totalmente, no tiene nada que ver cómo le educaron a ella, y ahí es donde muchos padres, boom, pegan el resbalón y es, ¿hago lo mismo que me enseñaron? Pues hombre, a mí me funcionó, pues yo voy a repetir. Jolín, pero es que la vida ha cambiado tanto que ha cambiado lo que es el ambiente, pero todavía a nivel mental no ha habido tantas generaciones para que cambien. Que no ha dado tiempo. No ha dado tiempo. El cambio. Entonces, como, Moni, y si no le doy libertad, es que fíjate, entonces esa desorientación por ese todavía no cambio a nivel de esquema cognitivo, porque no han pasado generaciones suficientes, pues sí que dificulta. Y pues hemos tenido de todo, y hemos tenido hasta incluso, yo recuerdo y con más cariño que ojalá nos volvamos a encontrar, hasta religiosas que llevaban grupos de jóvenes haciendo escuelas de familia para tener herramientas a la hora de trabajar con adolescentes. Hemos tenido madres adolescentes con niños pequeños, hemos tenido abuelas, y me acuerdo un año que tuvimos, que ahí fue muy gracioso porque tuvimos una madre y su suegra, porque decía que si ella iba también tenía que ir su suegra, que era la que se quedaba. Las teníamos separadas para que no se pelease. Pero es una postura súper inteligente, claro, Silvia. Claro. Es un salto adelante esa postura. Es súper enriquecedor porque además ella era consciente de que trabajaba mucho y que una su figura de suegra referente era
la abuela del niño, era su suegra. Entonces a ella no le servía para mucho tener unas ideas cuando luego Entonces, no, y además se llevaban bien, es broma lo que he dicho, que se sentaban separadas, pero es verdad que ahí tenemos una generación que era la suegra, donde se educaba de una manera, y eras abuelo y educa de otra, la madre de otra, y al final lo importante es que todo, en la medida que se pueda, se vaya en una línea. Yo siempre digo que si los adultos estamos perdidos, los niños entonces ya, que de por sí deben estar perdidos, ya entonces cuando todos nos perdemos. Se me ocurre, ¿hay extranjeros, extranjeras, mamás extranjeras que se impliquen en los grupos? Por ejemplo, argentinas, colombianas, uruguayas y en la zona de Guadiaro, evidentemente. Alguna de Rumanía también. Sí, hay gente que viene... O sea, de fuera, ¿no? Sí, Gente de fuera implicada en las escuelas de familia. Hemos hablado de esa evolución, ¿no?, social en cuanto a forma de educar en España. Hubo una época en que tu padre tenía que ser tu amigo. Ahí los psicólogos, ahora los que dijeron eso están ahora... Escondidos. Están escondidos, ¿no? Pues viene un poco, yo creo que cuando en la vida social hay algo muy rígido, para que se produzca el cambio, la única forma de romper algo rígido es irse al otro extremo. Yo siempre pongo el ejemplo de si tú pegas algo con el pegamento para separarlo, no te queda otra que a veces romper las piezas, porque en esa separación de algo que ha estado tanto tiempo tan rígido pegado, pues tiene que romperse. Entonces yo creo que efectivamente cuando se rompe todo en la época de la transición, los años 80, todo, la apertura, la entrada de nueva gente, de nueva cultura, de nuevas drogas, de nuevos consumos, pues ahí se pasa de a mí no me dieron libertad, yo no pude hacer, pues ahora que me lo puedo permitir a mi hijo, le voy a dar todo. Y ahí entra el ser amigo, ¿no?, de tu hijo. Yo siempre hay una frase, ¿no?, que utilizamos mucho en nuestro departamento, y es que cuando tú eres amigo de tus hijos se quedan huérfanos. Y eso creo que resume muy bien la idea de que amigos tus hijos van a tener en la calle, siempre va a tener amigos, pero padre y madre solamente en casa. Que sepamos uno y una. Entonces, se puede ser cercano a los hijos, se puede tener confianza con los hijos, se puede, y eso se hace mucho hincapié en la escuela de familia, pero la jerarquía es porque si no confundimos, si yo a mi hijo durante 13 años le estoy dando la idea de que es mi hijo, me lo puede contar todo y que no pasa nada, cuando con 14 años me diga que se ha fumado 2 porros o que ha tenido relaciones sexuales sin riesgo, porque es lo que yo con 13 años 14 le contaría a un amigo, ahora de repente el padre nos dice, espérate, ahora me convierto en padre y te sanciono. Si tú has ido de colega, ahora tendrás que asumir que tu hijo... Entonces, claro que le voy a castigar como padre, pero te va a costar mucho tener una autoridad de manera natural. Vas a tener ya que tener una autoridad impuesta, con una disciplina que a lo mejor no has tenido antes, y ahí es donde... Un tema también muy preocupante, creo yo, las drogas, ¿no, Silvia? Y estamos hablando de una educación, fíjate, de niños desde 2 añitos, que se puede empezar en las escuelas de familia, y que toda esta educación, aun temprana que se vea, nos puede llevar a un adolescente o a un adulto que sea moral o social o alejado de esas drogas, que yo creo que como padres y madres es una de las metas que se ponen, ¿no? Voy a educarlo para que el día de mañana, cuando se encuentre en la calle, que se lo va a encontrar la droga, sepa qué decir o qué hacer. Claro, de hecho, todos los programas de escuela de familia, cualquier manual o proyecto que encontramos en internet o que nos llega a nuestras manos, suelen estar integrados dentro de un programa de prevención de drogas. En nuestro caso es así, está dentro del Ciudad ante las Drogas. Porque entendemos que prevenir en droga no es hablar de drogas, sino fomentar una buena seguridad en sí mismo y saber tener capacidad crítica, saber controlar los impulsos, saber retrasar la recompensa, es decir, la autorregulación, cuando hablamos antes, es yo quiero conseguir esto, pero a lo mejor tengo que privarme de esto y esto. Esos son factores que si se
se establecen bien en la infancia, van a ser factores protectores, no solamente para el consumo, sino el consumo no deja de ser una conducta desadaptada, una conducta problemática. Puede ser consumo, puede ser trastorno de alimentación, puede ser trastornos depresivos o trastornos mentales en chavales jóvenes que desempuntan en la adolescencia, porque como tú dices, va a haber una carta, un abanico de situaciones nuevas que el chaval, si no tiene los factores de protección, de saber resistir a la tentación, de autoestima, de saber decir que no, de sentirse bien con cosas que haga por sí mismo, de encontrar satisfacción en otras cosas y no solamente en el placer inmediato que, por ejemplo, ofrecen las drogas, todo eso que nosotros hemos ido sembrando, no es que tú digas te van a evitar, pero va a hacer que la probabilidad de una conducta problemática, llamémosla que sea, pues sea inferior. Cuando tú tienes unos lazos, unos vínculos afectivos con tus padres y tienes vínculos sanos con personas y sabes desenvolverte y sabes desenvolverte en problemas del día a día porque te han enseñado mediante, bueno, pues a fracasar también y aprender tus errores, no teniendo padres sobreprotectores, tampoco padres negligentes, y todo eso se ha trabajado en la infancia, el respetar tu propio cuerpo, todo eso hace que luego el tema de las drogas o de otras conductas que surgen en la adolescencia pues se reduzca. Uno de los temas que vais a tratar en estas escuelas de familia este año en Conoce su mundo es la teoría del apego. ¿Crees suficiente que los padres decimos te quiero? ¿Lo suficiente como para que tiene algo que ver con la teoría del apego para que el niño sea consciente? Bueno, yo vuelvo a decir, a veces no es las palabras sino los hechos, eso hay que tener un equilibrio, es decir, no es todo el rato decir te quiero, pero luego con mi comportamiento te estoy diciendo otra cosa. Lo contrario. Y al contrario, ¿no? Pues no decir nunca te quiero, sino hay que ver un equilibrio, tenemos que buscar la medida justa o la medida en medio. El apego, a ver, como se entiende la teoría del apego es que los niños con un apego seguro, es decir, los niños que saben que sus padres están ahí para las buenas y para las malas, para sancionar y para no sancionar, para guiarles pero no presionarles, para apoyarles pero no empujarles, es decir, cuando se hace eso tiene una base teórica y apego seguro y apego inseguro. Entonces, cuando un niño está criado con un apego seguro, es capaz de confiar en los demás correctamente, es capaz de resolver o tomar decisiones pues con unos criterios buenos. Son padres, diría, bueno, ¿y cómo es un padre con apego seguro? Pues el padre que ni está encima del niño sobreprotegiendo, porque luego creamos niños que sin un adulto o sin alguien que opine por él no sabe hacer nada y pobrecito mío, con este hacen lo que quieren. Ni padres sobreprotectores, ni padres que pasan del hijo y no son sensibles a las necesidades. Entonces, un padre que crea apego seguro, pues ese padre un poco con un estilo educativo en el que entiendo tus necesidades, yo en la medida que pueda te voy a ayudar a cubrirlas, pero tú vas a ser un gran partícipe de esa consecución y evidentemente habrá consecuencias cuando tenga que haberlas. Es ese padre, ayer me decía un niño, prefiero a este profesor porque aunque me manda más deberes, luego puedo hablar de fútbol con él y no me lío con lo que me está pidiendo. Era un chaval que me está hablando de que una profesora era más rígida, mandaba más deberes y tal, pero él lo prefería porque tenía las cosas claras. Tenía las cosas muy claras y luego encima podía hablar de fútbol con ella. O sea, fantástica. Fantástico. Y luego, por ejemplo, otros profesores que ha tenido que a lo mejor pues le pasaba mal la mano, ¿verdad? Luego como él no se sentía seguro, pues se sentía peor y no le gustaba, con lo cual no siempre dar más y más y más y más es hacerlo mejor. Porque además si un niño debe de saber que puede aprender y puede por sí mismo, no por... Claro. El tema de los estudios es un tema que sale muchísimo, por ejemplo. Sí, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que ayudar? Yo he tenido niños que me han dicho, es que prefiero un 5 mío que un 10 de mis padres. Eso es autoestima, eso es confianza en uno mismo, eso es de independencia. Silvia, que sepas que se nos quedan aquí, Belén, un montón de preguntas, así que si se nos quedan a nosotras, pues imagínate en las escuelas de familia todo lo que... La oportunidad hasta el 20 de noviembre de apuntarse y de inscribirse en las escuelas de familia. Eso es todo lo que se puede aprender en ellas. Muchas gracias
A vosotros. por habernos prestado tu tiempo valioso y tu sapiencia. Gracias a vosotras. Belén, gracias por estar Gracias, también un placer. conmigo en un programa más, y a ustedes también agradecerles su atención. Les emplazamos al próximo.